El texto de Daniel, capítulo 4, versículo 10, que es de la visión que vio Nabucodonosor. Él había visto un árbol en medio de la tierra y la altura de este era inmensa. El árbol creció y se hizo fuerte y su altura misma finalmente alcanzó a los cielos y era visible hasta la extremidad de toda la tierra. Bueno, ese árbol era el árbol que estaba en medio del jardín, en el Edén. Un árbol que cuando estaba Adán y Eva, primero Adán, Dios le dijo que no coma de ese árbol, que era el querubín ungido, el padre de la mentira. Bueno, después como la historia, Dios formó de su costilla a Eva, los unió en matrimonio y quedaron en el jardín. Y bueno, después Eva le habrá transmitido el mensaje a Adán, le transmitió el mensaje a Eva y le dijo que no coma tampoco del árbol. Y bueno, apareció la serpiente. La serpiente es un símbolo del órgano sexual masculino y bueno, la tentó y dice la ilustración que ese árbol era inmenso. Bueno, el querubín ungido es el gobernante de los demonios. A su vez se le compara con un cuerno pequeño. Es un querubín que originalmente los querubines son de paz o placer, de que por eso estaba en el Edén. Ya era un rey, ya era el rey, pero empezó a pecar porque dice la Biblia en la profecía de Ezequiel que arruinó su sabiduría a causa de su radiante esplendor. O sea que compara que arruinó su sabiduría por su imagen. Se empezó a hacer como vanidoso y confió en su apariencia, porque con esa apariencia trató de conquistar a Eva. Entonces Eva empezó a observar el árbol y la serpiente le dijo que positivamente no moriría si tocaba al árbol o comía de su fruto. Hay un texto bíblico que dice que aquí está el camino de la mujer adúltera, ha comido, se ha limpiado la boca y ha dicho no ha cometido mal alguno. Y compara, bueno, lo que es el adulterio, un pecado sexual, con comer un fruto. También está el Cantar de los Cantares que dice que tiene un amado y que su fruto fue agradable a su paladar. Entonces, bueno, fue tentado así y entonces el árbol, Satanás el diablo, como querubín en medio del jardín, que era un rey, ya era rey, pero empezó a pecar si soy inicuo, tentó a Eva y le empezó a hablar, que no era pecado. Entonces Eva empezó a observar y por eso dice el camino de la mujer adúltera. Empezó a acercarse al árbol y a comerlo. Y bueno, el comerlo significa eso. Con lo que dice el camino de la mujer adúltera, comer en adulterio, relaciones sexuales, como un fruto de placer. Y entonces así pecó el querubín ungido, sabía que si tocaba lo que es la sociedad y Adán y Eva todavía no tenían hijos, le arruinó su descendencia. Adán no estaba con ella. Entonces, en realidad, si bien estaban unidos Adán y Eva, el matrimonio era una cosa permanente para toda su vida. Pero como ellos ya estaban unidos por Dios, no lo podía separar ningún hombre. Así que en realidad el que perdió el cuerpo, cuando tocaron o cometieron adulterio Adán y Eva, el que perdió el cuerpo es el querubín ungido. Satanás el diablo, porque eso está comparado en una ilustración de unas bestias que vio Daniel, que era un león con alas, que estaba también en un lugar ascendiendo del mar. Es la primera bestia que vio. Dice que las alas se le arrancaron, se le hizo pararse justamente como un hombre y se le dio el corazón de un hombre. Cuando Revelación dice que la mujer, hay una mujer que es alimentada 1260 días por las alas de una gran águila. La gran águila es un querubín, es una de las caras de un querubín, cara de águila. Así que querubín, Satanás el diablo siendo un querubín, en este caso siendo el padre de la mentira, le dio información falsa, apóstata a Eva, le dio sus alas, como que se las arrancó a sí mismo, y le mintió. Entonces perdió la sabiduría, se las dio a Eva, pero con mentira. Entonces se le paró justamente como un hombre porque estaba en el jardín de Edén, estaba materializado, era un hombre. Y Eva cometió adulterio con él. Se le dio un corazón de un hombre porque se unió. Es un corazón adúltero, corazón pecador. Y bueno, y Eva cometió adulterio con él y se le paró, se le dio el corazón de un hombre. Pero que pasó después, la diferencia de Adán y Eva, lo que explica el árbol, este que vio en Nabucodonosor, es que se le cortó, se le puso una atadura de cobre. Que eso quiere decir que se le sacó del jardín de Edén. Se le quitó su cuerpo.
¿Por qué? Porque en este caso Adán y Eva eran siendo seres humanos, ya estaban como seres humanos, hombre y mujer como un matrimonio, cuando pecó Eva con el querubín ungido, la serpiente. Eva tuvo que permanecer como mujer. El que peor pecó fue el diablo, querubín ungido. Entonces perdió su cuerpo, la carne. Y por eso se hizo Dios de la carne y quedó ascendiendo como un espíritu, pero gobernando la tierra. Porque a raíz se le siguió estando como rey. Y Eva también sufrió daño en la carne, como si fuese una enfermedad, como si fuese hoy el SIDA. Pero no se le permitió separarse de Adán. Ya era un matrimonio, por eso la Biblia dice que lo que Dios ha unido bajo un yugo no lo separe ningún hombre. Y bueno, entonces Adán y Eva siguieron, pero imperfectos, perdieron la vida eterna, pero no se separaron como matrimonio. Y bueno, Adán y Eva continuaron, tuvieron hijos imperfectos porque quedó dañada su descendencia. Pero bueno, el querubín ungido perdiendo el cuerpo, se le arrancó las alas, perdió su sabiduría por su reinante esplendor, se le mintió a Eva, le dio información falsa como el querubín ungido o una mujer que fue alimentada en 1260 días. Bueno, así el Satanás, el diablo, ha alimentado a su ramera organización mundial con sus mentiras apóstatas como querubín ungido satánico, mentiroso, y en cambio la humanidad la extravió. Eva es la madre de la ramera, fue la primera ramera porque se comportó como una ramera. Se fue con el diablo, tuvo amistad con el diablo. Por eso la Biblia dice: adúlteros no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y bueno, perdió su vida, Eva siendo la madre de la ramera, la primera, después murió por supuesto. Sin embargo, no se le permitió divorciarse de Adán. Se manchó su cuerpo, no, pero perdió la vida eterna. Y la vida eterna perdió y después su cuerpo. Pero la descendencia no. De entre sus hijos salió la descendencia prometida. Entonces Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, porque el jardín de Edén quedó sin querubín, y el querubín fue quitado de la tierra, porque el hecho de que un querubín pise la tierra con sus pies la santifica, pero si se le quitó el cuerpo, se perdió el Edén, entonces quedó el suelo maldito. Como cuando Abel fue asesinado por Caín, dijo: maldito está el suelo por tu causa. Entonces el suelo se maldice de dos maneras: un asesinato, un adulterio. Cuando cometió adulterio con la serpiente Eva, que Satanás salió del Edén, y entonces tuvieron que ser expulsados. Quedó el suelo maldito también, pues en este caso por adulterio. Fueron expulsados del Edén, el árbol, que era el diablo, se le cortó. Quedó como el tronco cortado con una atadura de cobre. El cobre en la Biblia, después de una imagen que iba a Nabucodonosor, como se sabe, se representa el muslo y el vientre de un ser. Ahí es una imagen, pero es una imagen macho y hembra. Bueno, una mujer que queda embarazada. Entonces, bueno, se fueron del jardín de Edén y fueron expulsados. Y bueno, después dice que el follaje del árbol era hermoso y su fruto era abundante y había alimento para todos en él. Y bajo él las bestias del campo buscaban sombra, y en sus ramas mayores los pájaros de los cielos moraban, y de él toda carne se alimentaba. Bueno, así fue la gobernación del diablo, como un gran árbol, pero cortado, no estuvo en el aire. Por eso la Biblia dice que es el gobernante de la autoridad del aire. Quedó en el aire como gobernante, ya no se pudo materializar más. Y bueno, su fruto era abundante. Dijimos que el fruto era, en este caso, el placer de Adán y Eva como matrimonio. Y al gobernar el diablo, los que lo han seguido perdieron esa posibilidad, hizo un falso paraíso. Las bestias del campo son precisamente esas ilustraciones que vio Daniel, de que el primero era el león, después aparecieron más bestias, después Salomón dijo que el ser humano es como bestias. El hombre debe saber mismo que es bestias. La sombra es porque cuando Adán y Eva pecaron, su piel se hizo débil, por eso se escondieron cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron detrás de la voz de Dios, y a su vez sus ojos vieron que estaba desnudo, y después Dios le hizo una cobertura para los lomos. La piel quedó débil. Por eso la Biblia dice que el hombre tiene como una una piel débil o carne débil por culpa del sol, que calienta a los hombres. Como cuando no hay amor, por ejemplo, la Biblia dice que oscuridad va a cubrir la tierra, significa falta de amor, a la vez que el sol sería recalentado 7 veces
cada vez más, y que el diablo estaría cada vez más furioso a medida que se acerca el fin. Nabucodonosor mismo, el que vio esta ilustración, él mismo quiso matar a los 13 hebreos con un horno recalentado 7 veces, por el odio que le tenía. O sea que él mismo vio la visión del árbol, representa lo que Satanás hizo mismo con los seres humanos. Recalentó el sol, porque la Biblia dice que también un querubín es como un sol, incluso que tiene un arco iris en la cabeza. Y bueno, entonces el ser humano se hizo débil en su piel y por eso buscó sombra. Después le dio falsa sombra, falso paraíso. La Biblia dice que los superintendentes o ungidos, que son los participantes del llamamiento celestial, son como rocas en un desierto árido que seca la piel. Así que después que Adán y Eva pecó, él se hizo el señor superintendente, el gobernante del mundo, y encima les ofreció sombra, falso, porque no les da vida eterna. Entonces por eso las bestias se refugiaron con él. Y los pájaros son los pájaros falsos de sabiduría. El águila es la sabiduría. Babilonia la Grande dice que era el refugio de toda inmunda y odiada. Así que, bueno, el querubín también. Siendo Eva la primera mujer ramera. Y después aparecieron muchas mujeres que tuvieron una amistad con el mundo o mujeres del diablo. Que representa igual a todos, ¿no? De mujeres y hombres. Después dice la ilustración del libro de Daniel. Y apareció un vigilante, un santo, que le dijo a Nabucodonosor: corten el árbol y desmochen sus ramas mayores, sacudan su follaje y esparzan su fruto, que la bestia huya debajo de él y los pájaros de sus ramas mayores. Bueno, eso que se dijo, de que el diablo se le cortó su gobernación, se le puso una atadura de cobre, lo que significa que ya no podía estar en la tierra, no podía tener hijos, como una atadura. Él quiso tener hijos con Eva, que tuvo un hijo con Eva, fue Caín, el asesino. Quedó como una mezcla de descendencia de la serpiente. Por eso la Biblia dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. La serpiente y los hijos del diablo son desde Caín en adelante, desde hijos de Adán y Eva, inicuos y justos. Y bueno, el hecho de que fue cortado se le impidió tener hijos, que tuvo solamente a Caín y después siguió la descendencia. Después se sacudió su follaje y esparció su fruto. Es eso, los hijos, la descendencia. Y que la bestia huya de debajo de él. Los que huyen de él son los justos. Por eso a los justos se le dice: salgan de Babilonia, huyan, sálganse de ella, pueblo mío. Y los pájaros de sus ramas mayores. Los justos se refugian en la ciudad de refugio, que es Jerusalén celestial. La mujer de la organización, la Jerusalén de arriba, es libre y ella es nuestra madre, es la verdadera. Y dice que sin embargo se le dejó un tronco al diablo, ese árbol del Edén, que se le cortó, se le sacó, y las raíces en la tierra. Y se le dejó una atadura de cobre que representa la gobernación del diablo. Si bien aplica un porcentaje de tiempo, en realidad aplica toda la gobernación del diablo, desde que empezó a gobernar e hizo pecar a Adán y Eva, desde que estuvo en el Edén, pero cuando se hizo inicuo, y todo hasta el momento que iba a ser cortado con sus demonios. Y bueno, como que partió el juicio, porque dice que dejen su tronco mismo con las raíces en la tierra, aun con atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo y con el rocío de los hilos sea mojado, y con la bestia sea su porción entre la vegetación de la tierra. Se ha cambiado su corazón del de la humanidad, y que se le dé el corazón de una bestia y pasen 7 tiempos sobre él. 7 tiempos por eso. 7 tiempos son la sabiduría de arriba. La sabiduría de arriba, que primeramente es casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Así que la primera cualidad era la castidad. Por eso la prueba de Adán y Eva. Tenían que ser castos. Los sentó y los hizo caer a los dos. Perdieron la castidad y se cometieron adulterio. Y el querubín, por supuesto, también falló. Esos 7 tiempos representan la sabiduría verdadera de arriba, pero el diablo no. Entonces, durante esos 7 aspectos de la sabiduría de arriba, Satanás ya hizo pecar a Adán y Eva en el primero, que es la castidad, y después faltaban los demás. Por eso esos 7 tiempos representan a la prueba de la sabiduría verdadera de Dios contra la terrenal animal demoníaca del diablo. A él se le quitó de la tierra y extraviaba a la humanidad. Entonces esa es la atadura por 7 tiempos. Y su corazón, porque dice la Biblia que el diablo tiene un corazón inicuo. Si es un corazón de hierro, un corazón duro como piedra.
Y por ejemplo la Biblia dice que un hombre con una ramera se va como toro al degüello. Y el toro es una cara de un querubín, significa mucha fuerza. Puede ser una fuerza de amor o una fuerza de odio, o una fuerza de maldad. Entonces sería el corazón de una bestia, sería el corazón de un toro. Entonces por eso dice que la mujer, el adúltero va como toro al degüello con una mujer. Así fue el diablo, la tentó y cayó. Y ese es el corazón de bestia que se le dio. Y a su vez no pudo ayudar a destruir el matrimonio de Aníbal porque ya estaban unidos por Dios, no se puede. Sí, pero él perdió el cuerpo. Así que quiere decir que cuando alguien toca a un matrimonio verdadero, unido por Dios, el que la toca, la mujer queda, pero el hombre muere. Y lo mismo al revés, el hombre que lo tocó, si lo tocan al hombre que está verdaderamente casado en esa unión como la que tuvo Adán y Eva, y más cuando son querubines. El que los toca a cualquiera de los dos pierde el cuerpo él. Ellos quedan. A lo sumo tienen daños en la carne o manchas, pero no pierden el cuerpo, los demás sí mueren. Y bueno, así perdió la gobernación. Después cuando iba a ser cortado después de los 7 tiempos. Y el vigilante que dice que le hace ese juicio es otro querubín. Es ese querubín que cuando fue expulsado de Adán y Eva, Satanás se le quitó el cuerpo, se le quitó el Edén. Cuando dejó de pisar su suelo del Edén, se hizo el suelo maldito. Así que vida, ya no servía para vida eterna. Esos dos querubines no estaban para gobernar. Y eran dos querubines también que habían en la puerta de entrada con una espada que giraba. Fueron expulsados de Adán y Eva del Edén. Ese suelo quedó maldito, desapareció el Edén. Y ese vigilante es otro querubín, que tenía autoridad para cargar con él y enviado por Dios. Vigilante porque es guardián. Por eso una mujer se le dice guardiana de las viñas. Es una mujer que sería una esposa de un querubín. Nunca hubo. Solamente la espiritual, en la tierra no, ahora sí. Ya están unidos en matrimonio. Entonces fueron expulsados Adán y Eva y fueron a parar al mundo extraviado en el cual el diablo siguió gobernando, pero como una maldición pudo gobernar el diablo al mundo, pero la mujer no la pudo tocar nunca. Pasaron como 6.000 años de historia humana. La única mujer que tocó es a Eva. La hizo cometer adulterio. La primera es un desastre total con la humanidad. Y después se le quitó el cuerpo. Más adelante después se le extravió en los días de Noé a los demonios, porque dice que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los demonios. Y la tercera parte bajaron en los días de Noé demonios, ángeles que vieron a las mujeres de los días de Noé y se fijaron que eran bien parecidas y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, aparte en abusos, violaciones, robar mujeres, que llenaron la tierra de violencia porque eran seres muy superiores en fuerza, dice la Biblia. Vieron a la humanidad y hicieron una guerra, como si fuese Armagedón mismo. Vieron a toda la humanidad, robaron mujeres, los hombres no tenían mujeres, estaría la homosexualidad igual como ahora, o sea que descendencia no había. Llenaron a la tierra de violencia, todo extraviado por el diablo, la mismo pecado. Por eso uno puede entender que el pecado original fue el adulterio. Robaron mujer y nacieron los hijos Nefilim, esos grandes poderosos. Recordando que siempre que en la Biblia dice que compara a hombres con árboles. Jesucristo mismo lo dijo, si un hombre es como un árbol que da buen fruto o mal fruto, y que a su vez los ungidos tienen que dar buenos frutos y que también son árboles grandes de justicia, el plantío de Jehová, y que después la Jerusalén celestial, los ungidos, son como árboles que dan frutos en el Edén, 12 cosechas cada mes. Que las hojas de los árboles son como la curación para las naciones. Así que si es una curación para las naciones, por ejemplo la Biblia dice que cuando Dios se enoja, cuando pierde la paciencia, ya no hubo curación, dice. Dios se enojó, se indignó, avisó con sus siervos los profetas, se indignó, se enojó, el hombre fue rebelde hasta que no hubo curación. Y entonces lo mató. Los demonios llenaron la tierra de violencia, con pensamientos malos todo el tiempo. Entonces quiere decir que tampoco hubo curación. Fueron todos inicuos, llenos de violencia con pensamientos malos todo el tiempo. Así que esa curación tiene que ver con la paz. Y en esa paz se siembra la semilla que es para que se siembran condiciones pacíficas, que son los hijos. Así que esa curación viene de los hijos. Así se le dijo, por ejemplo, cuando nació Jesucristo, y este será una curación, una bendición a la humanidad. El mensajero, que traía un mensaje de paz. Jesucristo, siendo hijo, tuvo un mensaje de paz para las naciones. Entonces quiere decir que ese mensaje de curación o la hoja de los árboles, que es una curación para las naciones, son los hijos de los ungidos. Por ejemplo, si los demonios tuvieron hijos que llenaron la tierra de violencia, robaron mujeres, los hijos verdaderos de los ungidos, que son 144.000, que son reyes y sacerdotes, los hijos ellos van a ser una bendición.
contrario a los demonios, van a traer paz y amor a la humanidad. Pero a la vez son fuertes y se les paga de la misma manera a los inicuos. Ese es el arreglo que va a haber. Que como los demonios tomaron mujeres, pero las robaron en adulterio, cometieron abusos, violaciones y llenaron la tierra de violencia, los ungidos reyes y sacerdotes verdaderos van a llenar la tierra de lo contrario. Libertad verdadera y paz y seguridad verdadera. Que esa paz y seguridad verdadera está en la familia. Se le llama secreto sagrado. Un secreto sagrado que está evidente, pero que el ser humano, por más que no puede entenderlo, lo más sencillo. Para el justo el conocimiento es cosa fácil, para el inicuo, por más que se le explique, no lo va a entender. Quiere privar de libertad a los demás. Y ahí bueno. Y después continúa el relato que el vigilante le dijo al diablo ese castigo. Hasta que sepa que el gobernante de la humanidad es Dios mismo y coloca sobre él el más humilde condición de la humanidad, Jesucristo, que dijo que es humilde de corazón. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. El más humilde fue él, que se le llama Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, o una ramita del tocón de Jesús. Pero bueno, el asunto es este, también a su vez. Dice que el dragón arrastra la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea que fueron los demonios. Los arrastró a que al mismo pecado en los días de Noé. Cometieron todos adulterio, violaciones, abuso, robaron mujeres, llenaron de violencia la tierra. Con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Y llenaron a la tierra de violencia, abusos y cambió el mundo, porque quedaron 8 almas nada más. Quedó Noé, su esposa, y Sem, Cam y Jafet y sus 3 esposas, 8 almas, con los animales que se salvaron. Todo por la tercera parte, que Satanás arrastró con su cola acá a la tierra, que eran los demonios. Tercera parte. Dice la Biblia que el falso profeta es la cola. Así que eran todos como profetas falsos que engañaron a mujeres, llevadas de diversos deseos que siempre están aprendiendo y nunca llegan a un conocimiento de la verdad. Las extraviaron, se metieron en casa, robaron mujeres y llenaron todo de violencia. Eran seres muy superiores y así fueron. Entonces, Satanás era un querubín, gobernante del mundo. Los demonios, los que estaban con él, una tercera parte. Después se le llama al paraíso verdadero el tercer cielo, que lo vio Juan. Fue arrebatado del paraíso y vio el tercer cielo, que dice que no le es lícito al hombre hablar, porque el hombre no quiere, sí que es lícito, se puede hablar. Y entonces, habiendo sido quitado después Satanás el diablo de la gobernación, cuando iba a ser cortado, que ya fue cortado, con los demonios, entonces la tierra, ¿qué pasaba? El orden es el mismo, porque Satanás estaba puesto en la tierra para gobernar con una gobernación justa. Cuando Satanás el diablo, el querubín ungido, sería cortado, cuando los demonios, que es la tercera parte, serían cortados, la tierra la hereda el reino de Dios. Y es el mismo arreglo. Está Jesucristo, un querubín y una tercera parte. Esa tercera parte es el tercer cielo. Y el querubín da entrada. Pero la situación es la misma. El querubín ungido también tendría a su esposa, que es una guardiana de las viñas. Dan entrada. Porque los que dan entrada al paraíso son 2 querubines con una espada que da vueltas. Pero esos ángeles ya no están más, no se pueden ver. Están gobernando el mundo, se les llama Rey del Norte y Rey del Sur en la Biblia, que son como 2 vientos. Habrían entonces, por lo tanto, si Satanás pecó, perdió la gobernación, los demonios también estaban en su posición original, que la Biblia dice que se fueron quitados y fueron a cometer adulterio, también fueron quitados de la gobernación del mundo. Entonces todo ese vacante quedó perdido, porque si Adán y Eva murieron, la tierra la heredan los hijos. Siendo quitado Satanás, el diablo, el querubín ungido, y los demonios, que son la tercera parte que arrastró del cielo, cometiendo uno adulterio y los otros también. Entonces ese puesto lo ocuparon los llamados ante la humanidad, también 144.000. Y uno de los más pequeños de los hermanos de Cristo, que es como el mismo querubín, pero en este caso fue Satanás, que fue traidor. Habría un querubín ungido y 144.000 dentro de ese grupo, que son todos reyes y sacerdotes. Ese pequeño es el más pequeño de los hermanos de Jesucristo. Pero Israel tenía un arca del pacto con 2 querubines arriba, pequeños, sobre el arca del pacto. Esos querubines representan a lo mismo. Serían macho y hembra. Y bueno, y guían a Israel adelante, van 3 días adelantados. Siempre el arca iba 3 días adelantado al campamento de Israel.
Dice la Biblia que están los dos testigos vestidos de saco, también son macho y hembra, dos testigos vestidos de saco, no son dos hombres, son un hombre y una mujer, son dos querubines ungidos. Cuando dice que fueron heridos de muerte, es que un querubín, para formar matrimonio, primero se le mató a él en el sentido de que en el sueño como Adán, como en un sueño, un serafín tomó su costilla y se formó a su esposa. En este caso la esposa ya existía, pero se formó una unión, como matrimonio que los unió. Así fue unido un querubín. Los dos testigos de saco, cuando uno murió, se le quitó la costilla al hombre y se formó una unión de matrimonio entre dos querubines, dos como personas querubines. Uno querubín rey del norte y otra mujer guardiana de las viñas, reina del sur. Se formó ese matrimonio, por eso dice que están muertos por 3 días y medios y no permite que sus cadáveres sean puestos en una tumba, por eso, porque no está muerto. El inicuo quiere tomar eso literal y matar y asesinar. Por eso después lo mató a Adán y Eva, así lo mataron. Entonces, después que murió el hombre, fue un matrimonio en un sueño de Adán, se le unió el matrimonio con su costilla, y así se formó el matrimonio, siendo muriendo. Y durante ese sueño, que es como un sueño de muerte, como el sueño de Adán, el que se le sacó su costilla, dice que alimenta a su esposa 1260 días, con esa misma costilla. Se forma su cuerpo y después le enseña. Dice la Biblia que una de las esposas la alimenta y la acaricia como el Cristo hace a la congregación. Y que Jesucristo, estando en su sueño de muerte, después que murió en el madero, alimentó a su congregación, que es como su esposa, 1260 días. Simbólico, ¿no? Porque es más. Y bueno, el hombre también. Entonces esos dos testigos saco, el querubín que dio su costilla, formó su matrimonio, alimenta a su esposa de la misma manera. 1260 días. Se formó su matrimonio, le enseña y la alimenta y la acaricia. Dice la Biblia que los querubines se tocan estrechamente. Y bueno, la mujer no muere, se va lejos de la cara de la serpiente, que es el inicuo. No lo puede ni ver, por eso dice la Biblia que fue alimentada 1260 días fuera de la cara de la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente sigue siendo la misma. El diablo fue a tentar a la mujer mientras que Adán no estaba con ella, como él fue a recibir instrucciones por Dios. Así como era antes, porque habría una guerra. Era la misma situación Armagedón. Las semillas se siembran en condiciones pacíficas. Se le tuvo que dar la oportunidad al diablo de tentar a Eva o causar conflicto en el matrimonio. No, en este caso con Eva pudo, pero Adán tuvo que ejercer castidad, la primera cualidad, pero en este caso Eva cayó, comió y se hizo imperfecta y perdió el cuerpo. Ahora también en la misma situación en la que están los querubines sellados macho y hembra, como matrimonio, también la serpiente, la mujer se va lejos de la cara de la serpiente porque no quiere caer en la misma tentación que cayó Eva, de que trata de hacer que cometa adulterio, y le dice lo mismo, no es pecado que coman del fruto y beban de la fuente, como dice el libro, como dijo Salomón. Bebe agua de tu propia cisterna, chorrillo que yacan en el medio de tu propio pozo, regocíjate con la esposa de tu juventud. No, el inicuo quiere probar que no, que está bien cometer adulterio. Pero por eso, cuando alguien toca un matrimonio, cualquiera de los dos, el que pierde el cuerpo es el otro. Así que por eso en el matrimonio sellado de querubines, cualquiera que toca a la mujer o al hombre pierde el cuerpo, sea quien sea. Se le daña su carne, pierde, muere. Y más cuando todavía que lo mate. Peor, un pecado gravísimo. Entonces la mujer se va de lejos a la cara de la serpiente, que el esposo la alimenta de lejos, enseñándole con instrucción, y la serpiente sigue tratando de separar a los que se han familiarizado entre sí. El calumniador, que es como Satanás el diablo. El calumniador está separando a los que se han familiarizado entre sí. Por eso el libro del Cantar de los Cantares dice que el esposo quiere ver, déjame ver tu forma y oír tu voz, porque tu voz es placentera y tu forma grata a la vista. Pero como hay montañas de separación y sombras, ella le dice que no, porque lo mismo. Las semillas se siembran en condiciones pacíficas, mientras que haya inicuo, no se puede tener hijos justos. Es muy difícil, es una perjudicial. Entonces ella le dice da la vuelta. Dar la vuelta significa el dar la vuelta de la espada de los querubines. No se deja entrar al paraíso y hay guerra. Como cuando le decía a Jehú hay paz, cuando le decía a los hipócritas del reinado de Acab con Jezabel, le decían hay paz, y dijo ¿qué? Vas a dar la vuelta atrás de mí. Con dos mensajeros que vinieron y había guerra. Son hipócritas, que encima que atacan se hacen de que preguntan si hay paz. La paz se demuestra con frutos, no con contradicción. El espíritu dice que
Si ustedes tienen el corazón celos y espíritu de contradicción, no anden haciendo alarde ni mintiendo contra la verdad. Porque donde hay celos y espíritu de contradicción, hay celos y toda cosa vil, desorden. Y así es hoy. Entonces cuando preguntan, ¿hay paz? Y si vos estás llevando a la contra el espíritu de gente que va, no va a ninguna paz. Da la vuelta y guerra, sigue girando la espada y no va a entrar. Y, por ejemplo, la Biblia dice que cuando hay un pecador en la congregación cristiana, se le expulsa. Dice, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. Así que si alguien pregunta si hay paz y es un hipócrita, termina en destrucción de la carne. Se compensa esa no carne de la unión de Dios, que el matrimonio es una sola carne, el plantar de la semilla, que es una multiplicación de carne, tener hijos y descendencia. Esos que pecan contra la carne, se les mutila su carne. Destrucción de la carne, destrucción de la carne. Entonces, tiene un significado que obvio, hay gente que es expulsada y después vuelve, pero hay otros que los que continúan pecando pierden el cuerpo, como lo perdió el querubín ungido mismo. Hasta Satanás mismo, un ángel, perdió. Un querubín en un alto rango como gobernante de la tierra, hasta él mismo, por más que pecó, no se le perdonó y se le quitó el cuerpo. La destrucción de su propia carne, hoy es lo mismo. Por eso la Biblia dice, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, destrucción repentina de la carne, ha de sobrevenir instantáneamente como el de la angustia de la mujer encinta. Y no escaparán de ninguna manera. Se les debe ir buscar hasta que queden exterminados. Y se les destruye su carne, porque pecan contra la carne. Son altos pecados contra la carne de la humanidad. Así que por eso, cuando preguntan ¿hay paz? No me puede broma, va a seguir girando la espada porque no obedecen. Ni lo más mínimo, de lo más mínimo. Por más que se le pida lo más mínimo, por eso Jesucristo dijo, el que es fiel en lo mínimo, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo mínimo, también es injusto en lo mucho. Así que bueno, si bien es una debilidad, uno se va a dar cuenta. Esos son los pasos que se siguen sobre esta gente que es hipócrita y pregunta así. Y bueno, la ilustración que vio Daniel después sigue diciendo que Nabucodonosor se le advirtió que eso era una ilustración de lo que sucedió en Edén, del árbol que fue cortado, que se le perjudicó la descendencia al diablo, se le quitó la facultad reproductiva, se le quitó el cuerpo, se le cortó, se le puso una atadura de cobre por 7 tiempos, se le quitó la tierra, quedó un espíritu, fue una tortura. Porque obvio, los ángeles de demonio, cuando vieron a las mujeres en el Edén, ellos ya conocían lo que es la sexualidad y quisieron tomar mujeres. Eva la tocó una vez sola a Eva y no tocó nunca más a una mujer. Fue una tortura. Justa, por haber tocado un matrimonio que no había debido tocar. Así que, bueno, Nabucodonosor se le dio la advertencia de que haga justicia. Pero no, sin embargo, como dice el texto más adelante, dice que pasaron 12 meses lunares y en vez de haber escuchado el consejo de que haga justicia y tenga misericordia a los pobres, como se le debía haber hecho Satanás, el diablo, con la humanidad, él se jactó de Babilonia la Grande y dijo, ¿no es esta Babilonia la Grande, la cual yo mismo he construido para la casa real con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? O sea, no se arrepintió de la justicia que estaba haciendo, ¿no? Como él es Nabucodonosor, representa el gran árbol del Edén. Y entonces se le cumplió la profecía, lo mismo a Nabucodonosor. Fue echado entre la humanidad, perdió la gobernación real, lo echaron del reinado de Babilonia y se comportó como un animal en el campo. En ese campo dice que le crecieron las uñas como águila, se le pudrió el corazón de una bestia que era un toro, y pasaron 7 tiempos. Lo mojaron el rocío de los cielos, y bueno, y se comportó como una bestia en el campo con uñas de pájaros. Que acordemos que un pájaro, un águila, es la cara del querubín, el toro es otra cara de querubín. Gobernó los cielos, lo mojó los rocíos de los cielos, etc. Se comportó como una bestia. Así fue el diablo. Perdió la sabiduría por su radiante esplendor. Y fue echado entre la humanidad. Lo sacaron de la tierra, perdió el jardín, le sacaron el cuerpo. Fue a la vida espiritual una tortura. Así lo torturaron a Nabucodonosor. Perdió el reinado y bueno, fue una tortura y perdió el juicio. Después pasaron 7 tiempos. Recuperó el juicio y reconoció la gobernación de Dios. Y ahí fue restaurada su gobernación como rey. Y reconoció la superioridad del reinado de Dios. Y pone al más humilde condición de la humanidad. Y bueno, y así es la historia de lo que es esta visión del árbol y la atadura de cobre. Y hoy,
Por ejemplo, está esa condición de que los querubines en unión de matrimonio tienen que estar, como la Biblia dice en la profecía de Ezequiel, tocándose estrechamente, porque precisamente la tortura que le dieron al diablo es no tocar mujer, perdió el cuerpo. Entonces al no tocar mujer perdió la gobernación. Y bueno, entonces por eso los querubines se tienen que tocar estrechamente para traer la bendición a la humanidad ellos mismos, y ahí santifican el suelo de vuelta. Porque la Biblia dice por eso que Satanás cuando fue arrancado de la tierra se le quitó el cuerpo, sus pies, su carne ya no tocó el suelo como querubín, y entonces el suelo quedó maldito. Por eso dice que cuando se instauró el sacerdocio de Aarón y sus hijos, se le puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar y en el pie derecho, en el dedo gordo del pie derecho. Y el hecho de seguir los pasos de Jesucristo. Sigan sus pasos con sumo cuidado y atención, que es el sumo sacerdote de la manera de Melquisedec. También está ante el arca del pacto. Dice la Biblia en la profecía que se vio en el cielo el arca del su pacto. Y ocurrieron voces, relámpagos y truenos. Son 7 voces, 7 truenos, de las 7 sabidurías de Dios en 7 partes, que primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista por obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Así que ahora estando, por ejemplo, esa situación del libro del Cantar de los Cantares, querubines unidos en matrimonio, separados por sombra y montaña de separación, en esa circunstancia hay guerra, una espada girando y dando vuelta, destrucción de carne. Todo lo que molesta en esa sombra y montaña de separación son triturados, destrucción de carne. Sombra significa violadores. Los sodomitas de Sodoma y Gomorra eran violadores y Dios los dejó ciegos. Y la Biblia dice andarás como ciegos porque pecaron contra Jehová. Por eso andan como ciegos. Y montañas porque son como hijos de los demonios, gigantes, hombres de fama. Pero no que son gigantes en tamaño, sino gigantes en maldad. La Biblia dice, sean pequeñuelos en la maldad. Entonces esta gente es muy mala, no se rinde nunca. Y el hecho de que los querubines estén separados, tocando el suelo separado, en garra, significa maldición del suelo en vez de bendición. Porque cuando hay un querubín tocando el piso, es una bendición, pero si se les está molestando o causando una separación, que están unidos a matrimonio, el suelo queda maldito. Y en una proporción. Queda como un círculo y si bien llamado la estrella de David en un ritual. Cuando, bueno, Satanás se realizó el pecado imperdonable de Adán y Eva. Bueno, como se comentó la ilustración de la bestia que vio Daniel, el león, en la primera bestia que tenía un alas de un águila, se le arrancaron las alas y se hizo pararle justamente como un hombre y se le dio el corazón de un hombre. Es Satanás el diablo. Las alas que se le quitó fue la mentira, la sabiduría terrenal animal demoníaca que él le dio a Eva. La verdadera sabiduría de Dios se le quitó, la perdió. Arruinó su sabiduría por su radiante esplendor. Le atentó a Eva para comer de su fruto, de sabiduría terrenal animal demoníaca. Así que se le arrancó la sabiduría, se le hizo parlantarse como un hombre. Es Satanás en el jardín de Edén. Se le dio el corazón de un hombre, ese corazón de un hombre a su vez es de toro, una bestia, porque la Biblia dice que el hombre inmoral va a una ramera como toro a un degüello, y como justamente como para recibir la disciplina de un tonto. Y entonces, bueno, le atentó a Eva con el llamado pecado original, y que la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y que los ojos era algo que anhelar, la apariencia resplandeciente del diablo, y comió de su fruto y se puso a comerlo. El camino de la mujer adúltera ha comido, se ha limpiado la boca y ha dicho, no he cometido mal alguno. Y desde ahí toda mujer adúltera a partir de Eva. Y bueno, ese comer, aparte de comer de la seguridad del diablo, se refería al adulterio, las relaciones sexuales, en el cual el libro del Cantar de los Cantares dice, mi amado es suya y su fruto ha sido dulce a mi paladar. Coman con expresiones de cariño, beban con expresiones de cariño, también beber, como dijo Salomón, bebe agua de tu propia cisterna. Eso refiriéndose al matrimonio de esposa de la juventud. Ya fui como el diablo. Fue, bueno, perdiendo el cuerpo y se maldijo porque, por ejemplo, como querubín ungido, reina del mundo, era justo primero, empezó a pecar, pisó el suelo santo del jardín de Edén, y por su adulterio y pecado se hizo el suelo maldito, se le quitó del suelo del Edén, quedó el Edén maldito. Adán y Eva a su vez quedaron malditos, sus pies se hicieron malditos, por eso la Biblia dice pies apresurados a la maldad.
Los pies es un símbolo de santidad. Por eso cuando Moisés se acercó a Dios en la zarza ardiente, se le dijo: quítate las sandalias de los pies porque el lugar es suelo santo. Y bueno, las sandalias estarían inmundas, que el calzado que tenía Moisés. Así que, bueno, fueron expulsados del Edén y así quedó maldito el suelo. Y así hoy, en la reunión esta de matrimonio de los querubines macho y hembra, también el hecho de que estén separados por sombras y montañas de separación, en el cual el hombre, rey del norte, querubín ungido, le dice a su esposa: déjame oír tu voz y ver tu forma, y ella le dice: da la vuelta, amado mío. Por las sombras y montañas de separación significa dar la vuelta de la espada de querubines que no dejan entrar al paraíso. La entrada es la carne. Los querubines se tocan estrechamente en amor porque son querubines de placer del paraíso. Y bueno, si no está ese amor porque está obstaculizado por sombras y montañas, en vez de amor hay guerra. Por eso el dar la vuelta de la espada, y así era que cuando Adán y Eva veían el paraíso, estaban los querubines plantados allí con la espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida, y el paraíso se perdió y fueron expulsados del Edén por eso. No podían pisar suelo santo, eran inmundos. Satanás también fue quitado y el suelo del jardín ese de Edén bendecido por Dios que Dios preparó se perdió. Y así es la situación de hoy. Y bueno, está proporcionalmente que el que peca ante un querubín, bueno, es como estar en esa zarza ardiente. Esa zarza ardiente que vio Moisés, un árbol que no se apagaba y no se consumía, representa el amor continuo de Dios. Por eso es la llamada paz continua. Por eso la Biblia dice: se enfriará el amor de la mayor parte. El enfriar es frío. Pero Moisés vio una zarza ardiendo. El jardín de él, el árbol, era un árbol que era para el placer, que ese, como dijimos, era Satanás y le habló mismo un árbol. A los hombres se le dice que son árboles que dan buenos o malos frutos. Así que la zarza ardiente que vio Moisés que no se consumía era un árbol como el del Edén, el cual traería paz y amor continua. Mientras tanto, en el tiempo del fin se enfriaría el amor de la mayor parte. El que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y ese árbol es el pequeño reino en el que empezaría como algo pequeño, como una semilla de mostaza, que Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre plantó, y la más pequeña de las semillas, pero cuando se ha hecho grande, el grano de mostaza es un árbol grande. El tema de ser pequeño es ese, que fue como un árbol pequeño, y es el más pequeño de los hermanos de Cristo, en el cual los hayan albergado sus ramas, en este caso en vez de aves inmundas, aves limpias, bajo su rama, que es el reino de Dios. Por supuesto que Jesucristo es el reino de Dios, pero también a su vez en el jardín de Edén había un árbol, y ese árbol era el querubín ungido, que la tentó a Eva, que ella buscó refugio, pero en un momento empezó a pecar porque se hizo vanidoso, empezó a arruinar su sabiduría por su radiante esplendor y conquistó a Eva, que era una mujer casada unida en matrimonio con Adán, y comió de su fruto como mujer adúltera, significa relación sexual en adulterio. Por eso cuando estuvieron desnudos se cubrieron, escucharon la voz de Dios, y Adán y Eva dijeron: tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. Y eso era porque sus órganos sexuales reproductivos mostraban que habían tenido relaciones sexuales Eva con el querubín ungido. Por eso se escondieron y tuvieron miedo de la voz de Dios. Por eso Israel, como dijimos, cuando estuvo ante el campamento, que había una nube que separaba la montaña del pueblo, y Moisés fue a buscar los mandamientos, las arcas de la tabla del pacto, de los 10 mandamientos, tenían miedo de la voz de Dios y no la querían escuchar. El mismo miedo que tuvieron Adán y Eva cuando pecaron. Y ese pecado que era, bueno, el tema de el adulterio y la inmoralidad sexual. Y así es hoy, cuando quiere escuchar la voz del querubín ungido de su esposa, que es la voz que debe escuchar y ella de él, no se pueden escuchar por el tema de la inmoralidad, que es de las sombras y montañas de separación. Sombras porque son sodomitas, como que son violadores, y como se fijan en la carne y la apariencia y no en el corazón, se les deja ciego, como dejaron ciego a los sodomitas, los ángeles que querían ser violados en la casa, que Lot los alojó, 2 ángeles que fueron a inspeccionar a Sodoma, pero quisieron abusar de los ángeles y ellos mismos los hirieron con ceguera. Y bueno, por eso el tema de que la mujer guardiana de las viñas, que era una criatura querubina, no quiere que la vea ni siquiera su esposo, por el tema de que está obstaculizado. Así como está sucedía en Lot, que moraban allí en Sodoma en medio de toda esa inmoralidad. Y por eso entonces
Aún estando tocando tocando el piso o el suelo de la tierra, querubines ya sellados. No hay paz y seguridad por el tema de que están obstaculizados y un girar de la espada en guerra. Cuando hay un girar de la espada en guerra significa, bueno, guerra y destrucción de la carne. Porque, por ejemplo, si los querubines se tocan estrechamente, y a su vez vienen las de semilla, que son los hijos, en condiciones pacíficas que se tienen los hijos. Por eso la seguridad primeramente casta, luego pacífica, y en esa paz se siembra la semilla de los hijos. Como hay un pecado contra la carne por obstaculizar, y Dios odia a los que causan un problema entre hermanos, y por supuesto, la gran tribulación y cualquiera que toque o intente separar lo que Dios ha unido no lo separa ningún hombre, entonces destruye carne. Y ahí viene cuando es una expulsión. Remuevan al hombre inicuo entre ustedes, y para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. Por eso la guerra destruye carne, la espada. Y entonces está Pedro, el jinete del Apocalipsis, con la gran espada, un caballo de color de fuego, fuego que significa el amor, o un sol recalentado 7 veces, y esa zarza ardiente que nunca se consume, un caballo de color de fuego, y una gran espada que, bueno, que consume, y una espada suelta en la tierra para infligir castigo a los que desobedecen y siguen obstaculizando como sombras y montaña. Montaña se les dice porque son como hijos de los demonios, Nephilim, que son gigantes en maldad. No significa solo a tamaño, sino que se refiere al asunto de grandes en maldad, que no se rinden y son persistentes en guerra, con pensamientos malos todo el tiempo, como los días de Noé. Las criaturas de querubines, bueno, son como los más pequeños hermanos de Cristo, son como esos querubines que están en el arca del pacto. En realidad son macho y hembra sobre el arca que está en el lugar santísimo, donde está el sumo sacerdote. Y bueno, ante él está Jesucristo mismo, un lugar santo en el que, bueno, nadie podía entrar ahí porque moría. Y si entraba el sumo sacerdote una vez al año con la manera como Dios se lo indicó, y entre esas maneras era un sonido de unas campanillas para que reflejaba santidad, porque si no tenían ese sonido, que eran los sonidos santos, Dios lo mataba. Hasta ahora mismo podía morir, y los sacerdotes que se fueron sucediendo como sumo sacerdote. Por eso Babilonia no se le deja oír su voz o sus sonidos de Babilonia, ni de cantante, ni de novio, ni de novia, porque no son matrimonios en uniones verdaderas por Dios. Son uniones incompletas y a su vez malditas también, porque son de ramería. Por eso Babilonia la Grande cometió adulterio con fornicación con reyes de la tierra y salieron víctimas por ello. Y bueno, en realidad Jesucristo en su mano tiene 7 estrellas. 7 estrellas que son 7 ángeles, dice la Biblia. Esas 7 estrellas que están en su mano, Jesucristo con su mano curaba, ¿no? Y a su vez tomó a sus niñitos en las manos y comenzó a bendecirlos. Y dijo: dejen a los niñitos que vengan a mí, no traten de detenerlos, porque el reino de Dios pertenece a los que son así. Si Jesucristo era el sumo sacerdote y dijo: dejen a los niñitos vengan a mí, significa Jesucristo estando en el Santísimo diciendo: dejen que venga el arca a mí. El arca del pacto, ¿no? Los más pequeños de los hermanos de Cristo, que son querubines. Los querubines son los más pequeños de los hermanos de Cristo. En el Santísimo estaba el arca del pacto con 2 querubines macho y hembra sobre la cubierta, y había 2 querubines más sobre la cubierta, y con sus, también a su vez con sus manos o alas también protegían a los querubines por debajo. Los 2 querubines por debajo representan sabiduría y amor, y arriba poder y justicia. Son las autoridades superiores que están por encima, que protegen a los más pequeños, los hermanos de Cristo, que están sobre el arca del pacto. Bueno, como dijimos, el león de la Biblia dice que es de la tribu de Judá, vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos, y ese rollo y sus 7 sellos es el ángel con el arco iris sobre la cabeza, que trae un mensaje de paz como ese que vino después del diluvio. Y esos 7 sellos son los 7 aspectos de la sabiduría de arriba, que es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinción por parcialidad, sin ser hipócrita. La primera bestia que vio en él era un león, con alas de sabiduría, que se le quitó, sería el corazón de una bestia, un toro. Se hizo pararse como un hombre, se le dio el corazón de un hombre, y Satanás, pensando en los pensamientos de los hombres, con una sabiduría terrenal, animal, demoníaca. Esa sabiduría y todo eso sería reemplazado, y Satanás sería quitado del camino, un asesino, el culpable, el que tenía el medio para causar la muerte. Y todo ese arreglo satánico en el que gobernaron Satanás y sus demonios sería reemplazado por el reino de Dios. También habían querubines, también habrían ángeles de distinta categoría, cada vez más superiores. Así que quiere decir que ese ángel que venció, del león de la tribu de Judá, también es un león, como Satanás, el diablo, un querubín ungido que tiene también alas,
que con esa ala tiene la sabiduría verdadera de Dios, con 7 aspectos que se le da a la mujer, que se le alimenta por 7.260 días, lejos de la cara de la serpiente, que son los inicuos, como los de Sodoma y Gomorra, con ojos llenos de adulterio, sombras y montañas de separación, en la que el esposo querubín quiere verla y no la puede ver por la sombra y montaña de separación, mientras él la alimenta, como Jesucristo alimenta a la congregación, que la alimenta y la acaricia, como el Cristo hace una congregación con instrucción, y el Espíritu Santo de Dios, que la alimenta en su corazón. También se le da a la mujer la sala de sabiduría y al hombre se le da el corazón de un toro, que significa amor, o un hombre yendo a una mujer. En el caso del Satán el Diablo fue una ramera Eva, porque era una mujer casada, pero los querubines son matrimonio. Y el corazón del hombre, que sería el querubín ungido rey del norte, es cuando la mujer le dice: ponme como sello sobre tu corazón. Un matrimonio unido por Dios en corazón. Y el sello sobre el brazo es ese sello para tener descendencia, que en vez de ser la marca de la bestia salvaje, es la marca para la salvación, con el hombre que tiene un tintero de secretario a las caderas. Y por eso la mujer dice en Cantar de lo Cantaré que es un amado deslumbrante y colorado, el más conspicuo de 10.000. Como el rey David era un hombre rubicundo, de hermosa apariencia, que venció a Goliat el gigante, que dice que mató a un león y un oso, que cada uno se había llevado una oveja del rebaño, y precisamente la bestia que vio Daniel, primero un león y después un oso, tal como David mató un oso y un león, o primero el león y después al oso. Bueno, así están las bestias en el orden, hay un león y después un oso. Ese león y ese oso representa a los querubines que están en el Santísimo. Los leones son los querubines que están sobre el arca del pacto, leones macho y hembra. Mujer que la que se le da las alas del león, uno del otro se sella en un matrimonio eterno, y esos son matrimonios que dan la entrada al paraíso, porque la carne es su entrada al paraíso, como dice la Biblia. Querubines en sus alas tienen ojos por todas partes, la carne tiene ojos por todas partes, porque son de carne. Y están unidos en matrimonio, y por las debidas cualidades de Dios en su elección, en una palabra son león y leona. Los que están por encima del arca del pacto, la Biblia dice que son osos, porque o brazos de plata, como la imagen que iban a Nabucodonosor, precisamente con las autoridades superiores, o brazos de plata, que son brazos de guerra o brazos de paz. Y los querubines que están en ese santísimo, que hay león y leona sobre el arca del pacto, los querubines macho y hembra, están los otros querubines por encima, que representan las autoridades superiores, que significa poder y justicia. Abajo son amor y sabiduría, y los otros querubines son amor y justicia, poder y justicia. Pero son toros, fuerza, pero a la vez son osos. Por ejemplo, el oso que vio Daniel, que es la bestia que sigue, dice que tiene 3 costillas en su boca, levantada de un lado como si fuese una pata levantada, y le dicen: levántate, come mucha carne. La Biblia siempre dice que lo que come carne es la espada. Y 3 costillas en su boca significa, como los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, una guerra de descendencia. Y 3 costillas significa cuando Dios quitó a la costilla a Adán y formó a Eva. O sea que significa que es como si tuviese ese oso 3 costillas que se le impide formar matrimonios, que siguen después de los león y leona, que ya están unidos en matrimonio, un oso en guerra, que por esa guerra tiene 3 costillas en su boca, y separa a los que se han paralizado entre sí, que no se pueden formar los matrimonios por culpa de guerra. Por eso está levantado de un lado. El hecho de que Dios dice: suban a la montaña de Jehová, significa un subir al canapé o cama, y relaciones propias de matrimonio, uniones matrimoniales. Ese oso como si tuviese obstaculizado 3 costillas que Dios toma de hombres para formar matrimonio, y está en guerra. Y a su vez representa también esos niños burladores, que eran 42 niños, y más eran, pero se burlaban del ascenso de Eliseo a la montaña, y decían: sube calvo, y salió 2 osos y despedazaron a 42 niños. Entonces guerra. Así que ese oso que vio Daniel, de esa segunda bestia con 3 costillas en la boca, significa los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, con demonios que no los dejan unirse a sus esposas y tener hijos por culpa de la guerra. Y el hecho de que esté en su boca significa que es por calumnia y acusación.
y asesinato. Un señalar con la pata y en guerra. Entonces esos querubines, de que están León y Leona, que ya están unidos en matrimonio, los de arriba, son dos querubines también muy poderosos, que son toros, de amor, que la Biblia dice la cosecha es abundante debido al poder de un toro. Dijimos que la semilla es el plantar hijo en condiciones de paz, que la severa primeramente casta, luego pacífica, y en esa paz se siembran los hijos. Esos toros, o esos querubines que están por encima del arca, son como toros de amor, y a su vez si hay guerra, son osos de guerra, en la que también a su vez tienen 3 costillas en su boca, y hacen la guerra contra los inicuos, que también es una guerra de descendencia. Y bueno, esas son las 3 expresiones inspiradas inmundas contra 3 hombres o 3 descendencias en Cam y Jafet después de los días de Noé, en la cual por culpa de los demonios no pudieron tener sus hijos, porque se sabe que Sem, Cam y Jafet no tuvieron hijos hasta después que terminó el diluvio, cuando bajaron del arca. Y bueno, Jesucristo tiene 7 estrellas en su mano derecha, que significan 7 ángeles. Y la Biblia dice que en el arca del pacto habían 7, entraban de 7 en 7 las bestias limpias. Esas bestias limpias significan 7 querubines, porque los limpios son los querubines que están en el Santísimo. Así que en realidad son 7 querubines. Pero ¿qué pasa? 7 querubines eran en el arca de Noé, entraban 7 machos y 7 hembras. Quiere decir que esos 7 ángeles o 7 estrellas son en realidad 14, pero unidos en una sola carne. O 7 ángeles, que son 14, pero como están unidos en una sola carne de matrimonio, son 7. En realidad, 14, de 14 a 7. En su mano, como dijimos, y bueno, esa es la entrada. Y los dos primeros, León y Leona, es la entrada, que van 3 días adelantado al arca del pacto, con los que los llevan los sacerdotes por encima, 3 días adelantado al pueblo. Y están 3 adelantados, son los 2 testigos vestidos de saco que murieron primero, el que se le tomó una costilla al hombre, que murió, y la mujer fue alimentada en 1260 días, y esa es unión de matrimonio. Los otros 2 querubines están en guerra, precisamente por las sombras y montañas de separación, que son toros, de gran amor, con una cosecha abundante de hijos, o por el contrario un oso, que retiene 3 costillas, que significa guerra de como los de Sem, Cam y Jafet en los días de Noé, que no podían tener hijos por culpa de los demonios. Y así sería en el tiempo del fin. Ese lugar santísimo, solo que en el cual solo podrá entrar Jesucristo, o el sumo sacerdote, ahora que Jesucristo, que es el sumo sacerdote, se hace presente Jesucristo, y observando, porque por eso es el lucero en nuestros corazones, hasta que amanezca el día ese lucero se levante en los corazones. Y entonces está la zarza ardiendo en gran amor, porque dice que el lucero ardiendo en el lugar oscuro hasta que amanezca el día, el lucero se levante. Entonces es como Moisés viendo esa zarza que no se consume, pero en el corazón, pero no en la carne. Por eso no hay bendición en la carne, porque los querubines solo dan bendición en la carne cuando están uniéndose en matrimonio. Son 7, por lo tanto son 14. Los pecados, como dijimos, de Babilonia la grande son de 1600 estadios, y a cada criatura viviente se le aplica 100 por cada criatura viviente, porque dice que aunque el pecador, aunque tenga 100 años de edad, se le invocará el mal contra él. Cada querubín tiene el valor de 100, son 14, son 1400. No se llega a ocurrir el pecado de Babilonia porque son 1600 estadios. Dice que cuando los caballos pisan el gran lagar de la cólera de Dios, asciende la sangre a 1600 estadios, y es como ese mar del día de Noé que ascendió y ahogó. Por eso dice que el que hace tropezar a uno de los más pequeños se le pone una piedra de molino al cuello y se le hunde en alta mar. El cuello son 1000 escudos circulares, que significa reinado de 1000 años. Y si el que se le ahoga significa ahogar sus pensamientos. Así como hicieron con los días, ¿no? Que pensaban mal todo el tiempo, bueno, se les ahogó en las grandes aguas del diluvio por 40 días, 40 noches. Que llovió y 150 días. Así los inicuos, en el tiempo del fin, que persisten en la maldad y pensando con pensamientos malos todo el tiempo de guerra, les va a pasar lo mismo. Se les saca del reinado de 1000 años, se les pone una piedra de molino al cuello, pierden los 1000 años, se les ahoga y se les hunde en alta mar, y por eso la expresión arrojarás en el mar, en las profundidades del mar, todos nuestros pecados. Esa gente es ahogada, para que sus pensamientos dejen de atormentar. Y ese es el tema de la guerra. Y a su vez, para alcanzar la altura de 1600 estadios, faltarían 2 querubines más. Esos 2 querubines son como los 2 hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Uno fue inicuo y el otro justo. El inicuo asesinó al justo. En este caso, los 2 querubines tienen que tener 2 hijos justos, que son los 2 leones y leona, para que sean 2 querubines más y alcanzar a la altura de 1600 estadios, en el cual se cubre los pecados de Babilonia, en una altura de 1600 estadios. Y bueno, cuando se tienen esos hijos, se alcanza esa altura de amor,
Por eso la Biblia dice el amor cubre una multitud de pecados. Entonces, bueno, ese amor perfecto, el amor que es un vínculo perfecto de uniones, bueno, los dos primeros hijos de los dos primeros matrimonios, del primer matrimonio de León y Leona, o macho y hembra, los testigos vestidos de saco sobre el arca del pacto, que bueno, la garra de vida y los dos querubines de justicia de toros que están en el mismo Santísimo con esa conveniencia. Hay una guerra en la cual, como no hay paz, salen osos como en guerra y matan a la prole de la serpiente, que son esos hijos que el Salmo dice, feliz es el que estrella a tus hijos contra el peñasco. Son esos dos osos que mataron a 42 niños porque se burlaban del ascenso de Eliseo. Y ese burlarse del ascenso de Eliseo a la montaña de Jehová es el burlarse de hoy de la prole de la serpiente hacia los que quieren subir a la montaña de Jehová, tener su descendencia. Y eso es lo que espera que agarra y muere, bueno, la prole de la serpiente. Y bueno, feliz es el que hace la guerra y bueno, quita o aparta a esa gente violenta que son como los hijos de los demonios, los Nefilim. Que no se trata de gigantes, sino de grandes en maldad. Y esa es la guerra que da Armagedón. Las 13 expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas, que salen de la boca del dragón, del falso profeta y de la bestia salvaje. Las 3 costillas en guerra, 3 expresiones de guerra. Y 3 expresiones de guerra son calumnia. El calumniador está separando a los que se han fertilizado entre sí. Esa sombra y montaña de separación, que son violadores, abusadores, y a su vez montañas grandes de maldad, y a su vez sombras de inmoralidad como los sodomitas, violadores y abusadores de mujeres que roban y buscan nada más que pelea y guerra todo el tiempo. Bueno, esos son los que se les quita, o sea, aplasta. La palabra de Dios dice que está, bueno, destruyendo peñascos. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como martillo de fragua que desmenuza el peñasco, así que bueno, con una palabra, la palabra de Dios vence a esas montañas de separación y da lo que da la fe para vencer. Por eso Jesucristo dijo, el que tiene fe el tamaño de un grano de mostaza dirá a esta montaña sea arrojada aquí al mar y sucederá y nada le será imposible. Eso significa tomar la prole de la serpiente que como una montaña y meterle una piedra de molina al cuello y ahogarlo en el mar y dejarlo ahí que no salga más con sus pensamientos de violencia y maldad todo el tiempo. Eso es lo que se refiere, que esa fe hace que la gente pelee en guerra y se defienda contra estos violentos ñicos que no se quieren ir. Y bueno, se les pone esa atadura y se les arroja al mar por pecar contra los más pequeños de los hermanos de Cristo, que son del reino de Dios, que dan la entrada al paraíso con su carne. Que los inicuos quieren seguir peleando y por eso sigue el girar de la espada a la entrada del jardín del Edén, que a su vez nada más que el unirse de los querubines ungidos de León y Leona, de tocarse estrechamente como querubines, dan la entrada al paraíso y a su vez sus pies tocando al suelo santifican la tierra para la entrada de vuelta al paraíso, que es el jardín de Edén. Pero que bueno, por la violencia que existe en el mundo, la gente que ama más la oscuridad que la luz, entonces hay violencia y no amor. La luz es el calor del amor, pero ellos quieren frío. Y Jesucristo dijo, por el aumento del desafuero sufrirá el amor de la mayor parte, y bueno, quieren guerra, se les da guerra. Por eso cuando tienen ese espíritu de contradicción negador, que son como Esaú, que le dicen, hay paz, Señor, y le dice que tiene que ver con tú con paz o da la vuelta detrás de mí, significa ese dar vuelta de la espada de los querubines en que hay guerra, porque ellos no quieren paz. Y no van a ganar la paz con un espíritu de contradicción. Andan haciendo alarde emitiendo contra la verdad. De la sobriedad terrenal, animal demoníaco que se piensan que le llevan la contra a Dios y van a tener paz así, bueno, mentira. Entonces dan la vuelta y dice, por eso Jesucristo la profecía dice, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, destrucción repentina ha de sobrevenir instantáneamente, como el dolor de angustia de la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. No van a escapar porque es una destrucción de carne, de una espada que da vuelta y tritura carne, y vuelven a la carne triturada. Los inicuos que pecan contra la carne, y antes larga el pacto. Así fue como Usar alargó las manos ante el larga del pacto, y fue asesinado por Dios. Hasta David le dio miedo, o sea que hasta un rey tenía miedo ante los querubines, de tocar un querubín, por eso dijo, mandó el arca afuera. Y bueno, concluyendo el tema del asunto de que bueno, se le hiere a la marca de la bestia salvaje por el hecho de que cuando los filisteos tenían el arca en su posesión, que la habían robado en guerra, Dios empezó a herir a los filisteos con hemorroides. Y el pueblo entró en pánico y tenían plagado con plagas, hasta que finalmente le enviaron fuera al arca con un procedimiento, y así dice que se arroja una plaga al trono de la bestia salvaje, porque los señores se quieren plantar donde no deben como gobernantes. Y son como Herodes dando un discurso, ese cuerno pequeño que habla cosas grandiosas. La gente dice voz de un dios y no de un hombre,
y vino un ángel y los hiere y llega a estar comido de gusanos y muere. Así esos tontos están sentados en un trono, creen que saben algo y no saben nada, y hablan cosas grandiosas, que hablan muchas palabras, y en vez de acercarse para oír, se acercan para dar un sacrificio como hacen los estúpidos y no se dan cuenta de que hacen lo que es malo. Es esa cosa repugnante que causa desolación parada donde no debe, y esa desolación es separar a los que se han paralizado entre sí, no permiten el reunimiento del matrimonio de los querubines ungidos, macho y hembra, león y leona, que son la larga del pacto. Entonces hay guerra de los osos con 3 costillas en su mano derecha, en su boca, que también hay expresiones de guerra, y esa es la Armagedón y la guerra. Y bueno, y esa es la guerra, y a su vez se hiere y se arroja plagas al trono de la bestia salvaje, porque ellos quieren gobernar, y porque ese trono de la bestia salvaje es así porque es tal como cuando Dios hirió con hemorroides por tener el arca del pacto en su campamento, en su pueblo, y no querían, hasta que ellos eran inteligentes, lo entendieron, los filisteos, pero ahí son extremadamente tontos, se extraviados por los demonios, bestias irracionales, que no razonan, y bueno, esas bestias, esa gente así, cuando no razonan, dice, bueno, como cuando Jesucristo le dijo razonable, esta noche sí que necesito tu alma, a ese rico que tenía muchos graneros, porque se lo fijó para almacenar mucha comida, dijo come, bebe y goza. Son estos ricos de la actualidad que creen que con riquezas van a lograr para perdurar en esta tierra, y no, van a ser destruidos peor, porque encima no se quieren alejar y no se dan cuenta de que hacen lo que es malo, persisten en su maldad y multiplican sus pensamientos y sus palabras contra el Altísimo, y bueno, van a ser así destruidos ante el arca del Señor, el arca de su fuerza. Y bueno, por eso es el tema de la guerra y el persistir y el dar la vuelta de la espada. Y bueno, hoy uno sería como la edificación, en la cual cuando edificaron Babilonia, estaba la torre de Babel y estaba Nimrod, poderoso cazador, en aquel tiempo en oposición a Jehová. Hoy, bueno, está la edificación de la Jerusalén celestial, en la cual representa a esos querubines y el nacimiento de la humanidad como una raza perfecta, una raza escogida, un sacerdocio leal, una nación santa en la que todos se benefician, y va a seguir habiendo llamados y escogidos para heredar la tierra. Entonces los que hoy están peleando es como esa guerra en la cual Nimrod era un poderoso cazador en oposición a Jehová. Hoy también hay cazadores en a favor de Jehová, en lo cual cazan a esos animales como animales, y los cazan porque la Biblia dice serán atrapados como animales irracionales que se siguen corrompiendo en la misma maldad. Bueno, hay una clase que de la misma manera en la que se apoyaba la edificación de Babel y después sería Babilonia la Grande, hoy se apoya a la tierra ayudante a la mujer que se traga el río del dragón, que quiso hacer el mismo castigo contra la mujer, así como Dios castigó con las aguas del diluvio a los días de Noé para ahogar a los demonios y a los Nephilim y a la humanidad inicua de aquel tiempo. El dragón lanzó de su boca un río para ahogar a la mujer. Eso significa también querer ahogar a la descendencia de la mujer y a los 144.000 que quedan en la tierra en un río. Entonces la tierra ayuda y se atraga a ese río para que no se ahogue. Por el contrario, los que son ahogados son los inicuos. Y por eso, si uno tiene fe el tamaño de un grano de mostaza, va a decir a esa montaña, sal de aquí y arrojate al mar, y sucederá. Eso es sombras y montañas huyendo de obstaculizar el matrimonio de los querubines macho y hembra leones, que son los querubines macho y hembra, sobre el arca del pacto. Y esa fe hace que, como cuando Jesucristo estaban los querubines ahí, les dijo, lo reconocieron que era él y les dijo, permítenos ir a los cerdos, y lo consiguió y se ahogaron en el mar. Saben hoy en día que, bueno, el castigo en el Jena es un castigo fuerte, que cada uno recibe una porción. Y cuando se dan cuenta, huyen, y dice que el hombre agobiado por la culpa de sangre respecto a un alma, él mismo huirá hasta el hoyo, no lo prendan. Se dan cuenta de que es un culpable contra el pecado contra el Espíritu Santo, como Judas, que se suicidó, se ahorcó, y bueno, cuando se ahorcó se quedó vertido su intestino en el piso y todos lo supieron. Ese verterse de intestino significa un pecado contra la parte del cobre, vientre y muslos de cobre. Por eso cuando se suicidó Judas Iscariote, sus intestinos quedaron vertidos. Pecó contra el Espíritu Santo, se ahorcó y cayó. Así esta gente, como cerdos, se va a dar cuenta de su gran pecado y se van a ahogar solos en el mar,
por sus pecados, como los demonios que entran a los cerdos van y se suicidan en un mar. ¿Por qué lo hacen? ¿O por qué algunos lo llegan a hacer? Porque como su Judas entienden que pecaron gravemente contra el Hijo de Dios y dijo, tú mismo tienes que atender a ello, y se dio cuenta y se fue y se ahorcó y reventó en el piso con sus intestinos vertidos y bueno, murió. Cosa conocida, fue reemplazado. Por eso si uno tiene fe el tamaño de un grano de mostaza, va a decir a esta montaña, sal de aquí y arrójate al mar, y sucederá, son cerdos ahogándose en el mar los demonios. Y eso significa, bueno, a su vez también la guerra, por supuesto, ¿no? Esta gente son como juegos. ¿Por qué hacen eso? La Biblia dice que los que han pecado contra el Espíritu Santo serán atormentados día y noche para siempre jamás. Es un porción de tormento en el Gena, cuarto cielo, lugar de serafines, en los que a su vez ellos mismos, haciendo uniones de matrimonio en sueños, porque la Biblia dice que los serafines estaban sobre un cadáver, son torturadores, pero a su vez también sellan para lo que dijo Jesucristo. Serán bautizados con Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo está en el tercer cielo de querubines. Por eso Satanás tenía autoridad sobre el espíritu del mundo, el aire, aire o espíritu del gobernante de la autoridad del aire. Un querubín gobernando el mundo con el aire. En ese cuarto cielo es un fuego en el cual se da prueba total de la vida eterna, o sellamiento con vida inmortal. Pero como los inicuos se adelantaron, por eso le dice, todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza no tiene a Dios. Esto es gente adelantada, como Adán y Eva adelantándose a hacer lo que no debían, van a parar allá y te reciben una porción de tormento, que fue ser muy dura, muy terrible. Jesucristo dijo que es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. En vez de caer en las manos de Jesucristo, que es un placer, con las 7 criaturas vivientes, que son 14 ángeles en querubines de placer en el jardín de Edén, caen en las manos del Dios verdadero, van directo a las manos de él y son torturados por los serafines en el cuarto cielo. Y por eso la Biblia dice, su porción será en el lago eterno que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda, el lago de fuego, atormentados día y noche para siempre y jamás, porque es un tormento día y noche, es porque el Satanás calumniaba a sus hermanos día y noche. El acusador de nuestros hermanos que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Por calumniar día y noche delante de Dios a sus escogidos todo el tiempo como tonto, van a parar a ese lago de fuego, el cuarto cielo, donde son atormentados día y noche. También se les acusa día y noche, y para siempre y jamás no es un tormento eterno, sino que siempre y jamás es Dios, Jehová, Yahvé, YHWH, cuyo nombre aún no se conoce la pronunciación, y es atormentado día y noche por su calumnia, día y noche, para siempre y jamás, pero no eternamente, sino a la vista del Dios que se llama siempre y jamás, que se le dice Rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios. Son atormentados a vista de ese Dios que se llama siempre y jamás. Por el otro lado, los que sí colaboran como tierra que traga el río, protegiendo a la mujer, que son los querubines, pero también al hombre, en su reunimiento como querubines para dar entrada al paraíso, como los leones que cuando se unen en matrimonio se tocan estrechamente, sus pies tocando el piso, santifican el piso, se abre la puerta del paraíso. Bueno, por esa colaboración también cada uno recibe su bendición en esa guerra, que en la edificación de la Jerusalén celestial en la tierra, en la cual la tierra llegará a ser nuevamente un solo conjunto de lenguaje y se revierte todo el daño que se hizo del principio. Y son bendecidos por ese Dios de siempre y jamás con porciones de bendición. Y son esa agua de bendición para la humanidad en la cual la beben. Y ese beber de agua, del agua de la vida, cuando dice el espíritu y la novia sigue diciendo ven, el espíritu es un querubín, porque es un querubín, tenía autoridad que gobernaba el mundo. La Biblia dice que es un aire el gobernante del mundo, por eso dice cuando dice el espíritu se refiere al novio, el esposo, querubín, cabeza, gobernante del mundo, un rey del norte. Y la novia es su esposa. Y siguen diciendo ven, y cualquiera que diga ven, y cualquiera que desee tome gratis del agua de la vida, pero ante el agua de la vida hay que tragarse esa agua del río del dragón que está en guerra, obstaculizando el reunimiento del matrimonio de los querubines. O sea que antes de ese beber del agua de la vida se bebe el agua del dragón, que significa guerra. Y esa guerra es una atención para, bueno, a sacar a esa gente guerrera. Y bueno, finalmente, como es como la historia de Gedeón, que bueno, con pocos hombres venció un ejército grande, que eran 300 hombres, que habían bebido el agua como un perro. ¿Pero por qué lo hicieron? Por la atención que tenían en la guerra. No se inclinaron sobre las rodillas, sino que llevaron la mano a la boca como un perro, y vencieron por la atención, disposición atenta. Y por eso dice la Biblia que con dirección diestra ocúpate en tu guerra.
entonces, bueno, que no se pierde la atención y se sigue en esta guerra. Atento, porque los inicuos son como perros que ladran y dan la vuelta a la ciudad. Entonces, bueno, el justo está en esta guerra y los que heredan la tierra tienen ese interés continuo de, bueno, vencer al mal hasta que se retiren, que sea que ellos mismos se vayan a su propio y debido lugar. ¿Por qué? El que multiplica sus pecados ahora mismo en la tierra es como que se multiplica sus pecados en el Jena, y más cuando es ante los querubines, pues es como entrar en el Santísimo y encima hacer una blasfemia. Es como Usar cuando tocó el arca, que Dios lo mató y a David le dio miedo. Esta gente sigue corrompiéndose en lo mismo y se multiplica sus pecados en el Jena, hasta que algún día notan, y como los demonios se dieron cuenta que era Jesucristo, entraron a los cerros y se ahogaron, o como Judas, que se ahogó y reventó su vientre como vientre de cobre, mulos y vientre de cobre, pecado contra el Espíritu Santo, la descendencia prometida. Esta gente, como cerdo, por ahí se dé cuenta, o se apartan, o ellos mismos huyen al hoyo y no lo prendan, o a su vez se les quita la vida en la guerra. Y esa es la guerra en la cual está Armagedón. Sé que, bueno, se prepara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Se prepara el camino, es una división de 2 campamentos, en la que, bueno, Jacob, cuando tenía miedo de Esaú, su hermano, por el tema de la herencia de la descendencia y la bendición del padre, formó 2 campamentos, en la cual en el segundo campamento estaba su esposa que lo protegía. Así hoy, como en el libro El Cantar de los Cantares, hay una danza de 2 campamentos y hay un limpiar entre la unión de esos 2 campamentos. Bueno, es lo mismo. Y así para el camino para el reyes procedente del nacimiento del sol son 2 campamentos, en el cual, como Jacob protege a su amada, por miedo al Esaú que viene con un grupo de hombres en guerra. Y bueno, está esa decisión de que los que hacen guerra mueren, porque de todas maneras no pueden hacer nada, ¿no? Y bueno, a ver cuál es la reacción. Por eso hay 2 campamentos hasta que se limpia el camino para el reyes procedente del nacimiento del sol y se reúnen los querubines del arca del pacto. Y se santifica el suelo cuando se tocan estrechamente como matrimonio en sus carnes. Y bueno, están los leones y a su vez empiezan los matrimonios de las 7 criaturas vivientes y después el orden de los ángeles de los 144.000, de los que quedan en la tierra y de los que descenderán de los cielos. Finalmente cuando la Biblia dice de, bueno, como dice, los 2 testigos vestidos de saco suban arriba en la nube, es que cuando ya estuvieron unidos en matrimonio, que el hombre durmió, se le quitó la costilla, se unió en matrimonio, y la esposa recibió el alimento espiritual, dejó la cara de la serpiente con las alas de su esposo y la sabiduría. Se les dijo, suban arriba en la nube, y subieron en la nube, y el enemigo los contempló y tuvieron temor. Ese temor es como el temor que tuvo Adán y Eva por el pecado cuando escucharon la voz de Dios, pero ellos ya no tienen miedo, por eso suben arriba a la nube. Es como que traspasan la nube hacia la montaña. Después dice que 7.000 personas murieron por un terremoto. Ese terremoto es un ángel santificando las aguas, porque el mar es como aguas que no pueden calmarse, los inicuos, cuyas olas siguen arrojando alga marina y fango. Donde están los querubines hay un mar vidrio semejante a cristal. Da la idea de una quietud y paz, no contrario a la humanidad, que es un mar que no se puede calmar. Y bueno, y así esas 7.000 personas murieron del terremoto, significa 7.000 matrimonios nuevos, porque al morir es como un sueño, como cuando Jesucristo dijo, mi amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarle del sueño y ha muerto. Comparó el sueño con una muerte. Es como el sueño de Adán, el cual se van a formar 7.000 matrimonios, representar los matrimonios de los ungidos y después los matrimonios de la humanidad, verdaderas uniones por Dios, en la que se, bueno, bendice la humanidad. Los 2 primeros hijos, aplicando 7 criaturas vivientes unidas en un matrimonio, 7 bestias limpias, 7 bestias machos y 7 bestias hembras, 14 en total, se aplica un número 100 a cada una, son 1.400, porque el pecador que tenga sin ánimo se invocará el mal contra él. Es un número 100 de purificación de pecadores, pero para llegar al 1.600 significa 8 criaturas vivientes. Por eso de esas 7 estrellas en la mano de Jesucristo hay un 8º rey. Para la bestia salvaje es un 8º rey que se fue a la destrucción, un hijo que no sirve. Para los querubines es un 8º rey correcto, un hijo de entre los 2 primeros, que es el 8º rey, pero ellos son 16. Pero quiere decir que son 2 hijos, porque querubines son 14. Así que los 2 primeros hijos de los leones, de los 2 primeros querubines o el arca del pacto macho y hembra, van a ser una bendición, alcanzar a la altura de 1.600 estadios. Por eso la expresión, el amor cubre una multitud de pecados, y así se llega a cubrir los pecados de Babilonia la Grande en una altura de 1.600 estadios, que es sangre. Y esa es la sangre de inmundicia de la mujer teniendo hijos por el pecado original de Adán y Eva con Satanás y el diablo. Y esa es la historia, y bueno, y esa es la situación actual en la cual hay que aguantar hasta el fin,
porque por aumento del desafuero el amor se enfría, el amor de la mayor parte, que es como una gangrena de un pensamiento que es pura violencia y solo rebelión y una guerra sin sentido. Y bueno, pero bueno, el amor que una multitud de pecados, sí, la guerra se gana con dirección diestra, en la cual se induce un comandante y a su vez una conveniencia de vida en el cual cuando se ve a alguien que no tiene, como en las bodas del Cordero, se ve a alguien que no tiene no está vestido con traje de boda. Ese vestido de traje de boda significa la obediencia o santidad. No se refiere a que se tiene vida eterna o no, sino una bendición de vida eterna o vida larga. Pero las personas que buscan la rebelión no tienen esas vestiduras de la paz, de la gran muchedumbre, que tienen unas prendas de vestir blancas, sino que solamente es guerra. Entonces por eso está la guerra de Armagedón, en la cual está el caballo de color de fuego, como la zarza ardiendo continua hasta que se acabe la maldad de los inicuos, y que Dios establezca el justo. Y Dios como justo pone a prueba corazón y riñones. Y bueno, ese es el tema de la guerra Armagedón. Y bueno, se le echa afuera a la persona que es rebelde y maldita, como tal como sin una boda y una persona alborotadora y terca, como una mujer ramera, se le saca afuera por alborotadora y terca. Y esa es la situación actual. Entonces, por eso la Biblia dice que el lobo morará por un tiempo con el cordero. Ese morar por un tiempo con el cordero es porque no tiene vida eterna, pero mora igual porque es paz. Por eso hay un proverbio que dice: cuando Dios se regocija en los caminos de un hombre, hace que hasta los enemigos de éste estén en paz con él. Ese es el preparar el camino de los reyes del nacimiento del sol, que lobos y corderos morando juntos contra los rebeldes que buscan rebelión y desorden y pelea todo el tiempo. Y separa los que sean paralelos entre sí. Y bueno, tanto lobo como cordero, cada uno con su proceder, van a sacar a esa gente irrazonable que busca nada más que pelea. Y son cazados como animales. Van a ser atrapados y destruidos como animales irracionales que siguen corrompiéndose todo el tiempo en el mal. Pero bueno, finalmente por eso el novio, el espíritu del león, que es como el querubín ungido con el aire del mundo que gobierna, y la novia, que es su esposa, siguen diciendo: ven a tomar gratis el agua de la vida. Y bueno, ese tomar gratis el agua de la vida, lamentablemente primero es casta. La serie de arriba, eso en guerra. No debería ser en guerra, podría ser de otra manera, en un autodominio. Pero bueno, como está la guerra Armagedón, entonces es la serie primeramente casta, luego pacífica, y en esa paz se siembra la semilla. Y por eso el novio llama primero Armagedón. Suban a la montaña de Jehová, porque porque la maldad de ellos se ha hecho abundante, y es como que bueno, se les debe cegar o apartar hasta que huyan sobre montaña de separación, de las maneras que se comentó. Así es la historia de la entrada al reino y el paraíso venidero.